Bueno, pues el vídeo anterior era un poco eso, hablar de Twitch, de mi amigo José Manuel y de las cosas estas que yo opino de la cría, ¿vale? De la cría, de la tenencia de animales, de la calidad de los pájaros, del habitáculo donde los tienes, de las jaulas, etcétera, ¿vale? Yo creo que, bueno, por lo menos ya sabéis lo que pienso y ya cada uno pues que decida hacer lo que quiera. Bueno, cosas. Esta parejita ya les he juntado, ¿vale? Otra vez. Repito pareja, ¿vale? Repito pareja. Esta no sacó nada finalmente. Yo lo achaco al tratamiento de tricomonas. Esta no repito pareja. He cambiado. La hembra esta es la que estaba en la 6 y la que estaba en la 2 se la he pasado al macho de la 6. Las he cruzado, ¿vale? Diréis, ¿por qué? Porque creo que me confundí y creo que pegan más así, ¿vale? Esta, huevos no pisados, los he separado. Vamos a esperar un poco, yo creo que a mañana, ¿vale? Porque ya llevo varios días así, no porque les haya separado hoy y lo quiera ya y ya considere que está preparado, ¿vale? En un día no se hace nada. Esto es lo mismo, ¿vale? Huevos claros, es una pena, así es que a esperar. Esta de aquí no lo sé aún, por eso la estoy manteniendo, ¿vale? Porque si no, ya lo hubiese quitado. Esto de aquí, huevos claros, huevos claros. Esta de aquí no. Esta es la única que me ha sacado pollitos, porque claro, como ya están anillados y todo, porque como puso huevos justo antes, fue la primera, antes de que yo les diese el tratamiento, pues por eso achaco yo a ese tema. Mira los pollitos. Ahí están, ya están saliendo las plumas y todo. Esta de aquí les he juntado y ya llevan 2 huevos, creo. Y esta de aquí les he juntado también y no llevan nada, ¿vale? Uy, perdón, que no se está viendo, ¿Y dónde voy? Ahí, ¿vale? Esta de aquí, pues una cosa muy rara. Esta estaba con ese macho, resulta que me puso 3 huevos, luego al día siguiente no me puso, le quité el macho y ya se lo puse a la otra hembra, la dejé sola y resulta que he mirado y tiene 5 huevos, o sea que ha tenido que poner después. Creo que tiene 2 pisados, ¿vale? Creo que tiene 2 que nacen el 14. Ya veremos a ver. Aquí, en la 12, tengo un macho muy pesado, muy... molesta mucho, tiene mucho celo. Así es que, ¿qué he hecho? Separarle, ¿vale? Es así, le he tenido que separar, he dejado a la hembra sola y tiene 2 pollitos, ¿vale? Aquí tenemos 2 pollitos, muy majetes, ¿vale? Si nos deja verlo, a mí no me importa molestarles, y si se molestan y se enfada y tal, pues bueno, pues entonces no será una hembra que a mí me vaya a merecer mucho la pena, porque yo les manipulo mucho. Míralos, ahí están. ¡Ay, mira, está saliendo más! Claro, esta me nacieron ayer, quedaba un huevo, creo. O mira, otro. Bueno, luego les echo un ojo. Y aquí, pues esta pareja ya ha empezado a hacer el nido. Ahora me lo pondrán todo guarreado. La 13. La 14 tiene 3 pollines. A ver, la hembrita intensa esta. Vamos a ver si me deja verlos. Ahí está, 3 pollos, ¿vale? Por aquí, esta pareja tenía huevos abortados, ¿vale? Huevos abortados. Se los he quitado y han estado un tiempo separados, les he juntado, a ver qué pasa. Más, por aquí, esta ha empezado a incubar, nace en el día 15, tiene 4 huevos y hay que esperar. Esta de aquí tiene 2 pollitos, ¿vale? Muy bonita esta pareja, me gusta mucho, no la voy a molestar, venga, va. Que luego se meterán porque me molesto. Esta de aquí tiene 2 huevos muy pequeños. Es una hembra que hace puestas de huevos muy chiquinines, aunque ella es muy grande, pero no sé. Bueno, vamos a ver. Esta de aquí tiene 4 huevos que nacen el día 10, o sea, la semana que viene. Aquí tenemos 4 huevos que también nacen el día 10. ¿Qué más? Aquí hemos tenido huevos abortados, pero abortados con el pollo ya casi formado, ¿vale? Con el pollo ya casi formado, como esta de aquí, como la Gloucester. Tenía 4 huevos pisados. 4 huevos pisados, al final los he tirado, los he abierto y... Bueno, miento. Esta
Los 4 huevos a punto de nacer, el pollo completamente formado. Esta tenía 4. Bueno, pues un pollo nació, pero súper débil y se murió. Y los otros 3, muy avanzados, a punto de, vamos, no nacieron porque estaban débiles. El macho está con mucho celo, como veis, la hembra yo creo que también, pero no sé, vamos a ver una segunda apuesta. No sé, pueden tener algo de salmonelosis, no lo sé, a ver si me decís algo vosotros en los comentarios, ¿vale? Pero no quiero tratarles ahora, voy a intentar una segunda apuesta y ya está. Y luego ya hacemos análisis de heces a todos cuando terminemos la cría y vamos a ver qué hacemos. Aquí, la de la parejita de Colomer, muy buena pareja, tiene 3 pollitos bastante avanzados. A ver, chica, a esta la molesto todo el día. La pobre, más buena. Miradlos. Mirad cómo le ponen el buche, ¿eh? Que eso no se lo he dado yo. Esta tiene buen... Mirad, ¿veis el buche? Eso es el Fast Multipower y el pienso. El pienso de Lord de cría, la verdad es que crecen muy bien. La 24, pues tiene 5 huevos. Esa Gloster de ahí, Corona, de Javi. Esperemos que no tenga la misma suerte que la otra y luego estén abortados. Y esta, pues un caso, porque puso 4 huevos y no los incuba. Y yo lo achaco al macho. Entonces, bueno, voy a esperar unos días. No le voy a separar, me da pues igual. A ver qué pasa, ¿vale? Voy a verlo. Si veo que pone otra apuesta, a lo mejor tiro de nodrizas. ¿Qué he hecho? Aprovechando que tenía hembras de reserva, he hecho aquí un jaulón con nodriza, que luego vamos a ver qué tal se portan. Nodriza. Y esta no, esta la tengo de reserva rojo mosaico. Pretendo criar con ella de las últimas puestas. Aquí están los diamantes de Bull, que están ya terminando la muda. Y por aquí tenemos una hembrita de mosaico de reserva y un macho marfil de reserva. No tengo separadores, es que esta jaula las voy a cambiar. No tengo separadores opacos, ¿eh? No es que vaya a criar con esto. Esta jaula las voy a cambiar. Aquí también voy a meter un pequeño módulo de la marca del pecado, ¿vale? Una jaula italiana, de esas que hacen que los huevos sean abortados. Pues de esas, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada. Eso es lo que os puedo contar, ¿vale, compañeros? Ya con estos 2 vídeos que vamos a hacer ahora, el de antes y el de ahora, pues ya. Os dejo con estas imágenes. Tengáis todos un buen fin de. Chao. Me parece que está despidiéndose.